Buenas tardes. Primero quiero darle la bienvenida a esta que es la ECON número 14 que estamos realizando desde la facultad. La idea de arrancar con estas exposiciones de las ciencias económicas y de la facultad. Hace ya varios años surgió de juntar a profesionales graduados. Primero era de ciencias económicas, después empezó a ser de la comunidad en general, para discutir temas que a todos nos interesan y que tienen que ver con lo que estudiamos, aprendemos en la facultad y en la vida profesional. Quiero agradecerle también a las autoridades de la facultad, a Ricardo Palanacuña, el rector de la universidad, Alberto Barbieri, que van a participar en la jornada y que hicieron todo lo necesario como para que estas jornadas las podamos hacer en la pandemia. Es la primera jornada que estamos haciendo virtual. Atrás de lo que ustedes están viendo hay un trabajo y un esfuerzo de muchos, pero muchos trabajadores de la facultad, de los chicos del centro de estudiantes, de profesores, de docentes. Lo que yo quiero contarles es una iniciativa que tuvimos con un grupo de profes de la Facu hace 4 años. En un curso de impuestos estábamos pensando cómo hacer para proponer una reforma tributaria, cuáles eran las cosas más injustas que tenía el sistema tributario de la Argentina. Ahí empezamos a tener una idea del impuesto a las ganancias, de la parte del impuesto a las ganancias que se afectaba a los trabajadores, que terminaba siendo un impuesto al salario. Con Marcos, con Gastón y con Jorge, con algunos profes del equipo, empezamos a trabajar en esto y hoy podemos decir que tenemos un proyecto que nosotros lo titulamos como una inversión a futuro, que se habla ni más ni menos que la educación. Partiendo de esa base, nosotros diagramamos un proyecto que presentamos en la Cámara, que ya estamos juntando firmas de muchos diputados, que estamos juntando muchas adhesiones, y que tiene que ver con que nosotros como país entendemos que o como modelo de país en el que queremos vivir, creemos que la educación es la mejor herramienta para mejorar la vida de las personas, pero también la mejor herramienta que tiene la sociedad para ir mejorando día a día, para ir evolucionando. Por eso decimos que la educación es evolución también. Y generamos una página que tiene que ver con esto, donde están todas las dudas que puedes tener sobre el proyecto, que de paso aprovecho para pasarles el aviso, que es educacionesevolucion.com.ar, y en esa página ustedes van a poder ver todo lo que yo les voy a decir ahora. Básicamente nosotros lo que estamos haciendo es tratar de hacerle un poco más liviana la carga que tiene cada uno de los padres o las madres trabajadoras para poder llevar a sus hijos al colegio, para brindarle una buena educación. Entonces lo que nosotros planteamos es que para todos los contribuyentes que tengan un sueldo de 55.000 hasta 145.000 pesos en mano, puedan descontar hasta un salario mínimo vital y móvil por mes, por hijo, hasta los 25 años, para que puedan con ese monto descontar todos los ítems que tienen que ver con una canasta básica sobre la educación que diseñamos con el equipo, que nosotros entendemos que es necesaria para que, tanto si vas a la educación pública o vas a la educación privada, es necesario poder contar con un curso de idiomas, con una profesora particular o alguna clase de apoyo, con las herramientas necesarias para la bibliografía, con las herramientas de la fotocopia, los libros, alguna suscripción a alguna base de datos, una buena computadora que la renueves cada mínimo 3 años, una buena conectividad. Ahora la pandemia nos muestra lo importante que es que esa brecha digital que se genera por no tener acceso a estas cosas sea lo mínimo posible, porque eso se termina transformando en diferencias en el futuro. A esto también se le puede agregar, en el caso de los estudiantes universitarios, que a muchos de los que están viendo estas conferencias y a muchos de los graduados de la facultad
lo hablamos, lo discutimos y lo vivieron, que para el que tiene que hacerse cargo de la educación de sus hijos y que aparte tiene que trasladarlos a la ciudad donde está la universidad en que estudian, tiene muchos costos adicionales, como por ejemplo el transporte de larga distancia, como por ejemplo una residencia universitaria o el alquiler de un departamento. Bueno, estas son todas cosas que nosotros planteamos que se tienen que poder deducir del impuesto a las ganancias. En estos rangos, en estas categorías, el mínimo no imponible es 16.875 pesos por mes, que nosotros lo que hicimos fue equipararlo a algo para que el monto se vaya actualizando en el tiempo, porque como todos ustedes saben, la Argentina es un país donde la inflación es moneda corriente y si nosotros ponemos topes fijos, se terminan desactualizando hasta que se saca una nueva ley o una nueva reglamentación para actualizarlos, y en ese transcurso del tiempo los que terminan perdiendo son los trabajadores. Por eso lo que nosotros estamos planteando con esto es que la educación es una inversión, que la educación es una inversión a futuro, y como todos sabemos, la esencia de este impuesto tiene que ver con recaudar sobre la ganancia, no sobre el salario. En eso nosotros diferenciamos y entendemos como salario todos los gastos necesarios que tiene una familia para poder darle una educación y un futuro mejor a sus hijos. En ese sentido, creemos que es fundamental entender que la educación es una inversión, que la educación es la única inversión que nosotros podemos realizar que no se desgasta en el tiempo. Que el Estado, si recauda de la manera que lo está haciendo, está recaudando mal, porque hoy elige recaudar un poquito más, cobrándole impuestos a un padre o a una madre de familia, a algún trabajador, en lugar de que esa plata la puede invertir en la educación de sus hijos, la puede invertir en herramientas necesarias para la educación de sus hijos. ¿Y por qué está recaudando mal? Porque la educación de sus hijos no solamente genera un beneficio inmediato para la sociedad en general, porque genera jóvenes más comprometidos con el medio ambiente, porque genera jóvenes que tienen en claro cuáles son las problemáticas a las que se enfrentan, tanto en la educación sexual, como en la drogadicción, como en los índices de delito, como en los índices de alcoholismo. Todas esas cosas, a medida que nosotros tenemos una mayor educación, que los jóvenes tienen una mayor educación, los índices son mejores. Eso es un beneficio para el Estado gigantesco. Por lo tanto, nosotros decimos que es una reasignación de partidas que hace el Estado hacia la educación. Por otro lado, también generamos mejores sujetos tributarios en el futuro. Está comprobado, y nosotros con el equipo de la facultad que hicimos este proyecto, comprobamos que, en promedio, el sueldo de quienes pasan y se gradúan en la universidad pública es en promedio un 70% mayor de los que no pueden hacerlo. Esto genera mejores contribuyentes en el futuro. Esto genera que, después de 8 años, en promedio, por supuesto, quienes pasaron y se graduaron en la universidad pública, ya le devolvieron en su vida contributiva lo que la sociedad invirtió en ellos y en su educación. El resto de su vida va a ser una ganancia para el Estado. Van a ser recursos que el Estado va a generar que puede destinar a otra cosa. Por supuesto, también entendemos que la Argentina es un país que tiene muchas restricciones. Esas restricciones tienen que ver con que venimos de muchos ciclos y muchos años, y muchos años en Argentina donde no crecemos, donde tenemos el mismo Producto Bruto, nada más que distribuido entre menos gente. Y la brecha entre los que más tienen y menos tienen es cada día mayor. Por eso nosotros decimos que esto es el puntapié inicial para el crecimiento, el puntapié inicial para la igualdad. Hoy en Argentina contamos con un sistema educativo privilegiado, pero que no deja de transcurrir el tiempo, y en estos periodos vemos cómo la educación en la Argentina va haciéndose cada vez más difícil porque se termina transformando en un privilegio. Si bien nosotros contamos con sistemas públicos de universidades, públicos de escuelas, son sistemas que no son arancelados, pero que no son gratuitos, porque todos los pagamos con nuestros impuestos, incluso muchos de quienes no pueden acceder a estos
a estas escuelas o a estas universidades. Por eso lo que nosotros tratamos de hacer con esto es generar una salida hacia el futuro. En la mayoría de los países de la posguerra, en esos países que a nosotros nos gusta mirarnos en el espejo, en esos países que sufrieron lo que estamos sufriendo ahora nosotros con una pandemia, porque en el mundo entero las pandemias se equiparan y las consecuencias de las pandemias se equiparan a la de las guerras mundiales, lo que hicieron esos países que nos gusta mirarnos en el espejo fue triplicar el presupuesto en educación. Después de tener una sociedad arrasada por las guerras mundiales, lo que decidieron fue triplicar su presupuesto en educación y entender que esto era la condición necesaria para poder salir adelante. Por eso nosotros estamos trabajando, estamos generando conciencia sobre esta situación, estamos haciendo el esfuerzo de que también muchos trabajadores entiendan que por las restricciones de la Argentina, como les decía recién, nosotros estamos proponiendo un tope para este impuesto, porque sería fácil para nosotros quedarnos a pensar en cómo resolver y que la gente pague menos impuestos. Pero también es cierto que con los impuestos que pagamos financiamos las cosas que si no, la vida cotidiana no podría resolver. Digamos, los incentivos a las empresas, los seguros de desempleo, todas esas cosas nosotros las financiamos con los impuestos. Por eso lo que nosotros tratamos con este impuesto es de no generar un ahorro, sino evitar que algún hijo de trabajador o trabajadora, por la retención del impuesto a las ganancias, no pueda acceder a alguna de estas herramientas. Por eso nosotros ponemos un tope. Puede parecer injusto, porque alguien que cobre un poco más de 155.000 pesos por mes y tenga 3 hijos, también tiene todo el derecho de poder deducir lo que gasta en educación. Pero seguramente a medida que en el tiempo logremos implementar el impuesto, vamos a poder hacer que estos topes se vayan subiendo a medida que vayamos consiguiendo el financiamiento y la tasa de repago a medida que la cantidad de estudiantes vaya siendo más avanzada y en mayor número. Por eso nosotros queremos pedirle una sola cosa en particular. Ahora les vamos a mostrar un video donde van a ver parte de la campaña de esta nueva deducción que estamos proponiendo para el impuesto a las ganancias, básicamente de los trabajadores. Y también estamos, Yamila Lescano, que es una graduada de la facultad, de una licenciada en administración, creó una página en change.org para que cada uno de los que están de acuerdo con que podamos deducir del impuesto a las ganancias lo que gastamos en educación, puedan apoyarnos con su firma y sigamos instalando y sigamos dándole fuerza al proyecto. Porque lo que queremos es un país más justo, un país más solidario y un país que progrese. Queremos vivir en una Argentina de iguales, pero en el progreso. Este proyecto lo estamos tratando de llevar adelante porque queremos que se le haga más fácil
a los trabajadores y a las trabajadoras poder acceder a una educación de calidad para sus hijos. En este sentido nos pusimos a trabajar para comunicarnos con la mayoría de quienes se acercaban a la página y nos dejaban sus comentarios. En algunos casos, puede ser el caso de Soledad, que lo van a ver, que es de Los Toldos, que muchas veces no entiende cómo hacen para los padres para mandar a sus hijos a educarse con el sueldo que tienen, con lo que se les retiene impuesto a las ganancias. También está el caso de Lucio, de Jujuy, que tiene una hija que estudia en Córdoba y que él no puede tener una casa, paga un alquiler, pero que tiene que pagar otro. También está el caso de María, de Santa Fe, que tiene 2 hijos que estudian en la universidad, que ella y su marido trabajan en una fábrica, los dos les descuentan impuestos a las ganancias, y con eso que se les descuenta impuestos a las ganancias, prácticamente podrían descontar casi 34.000 pesos por mes, que les haría mucho más fácil poder mantener a sus hijos estudiando en la Universidad de Córdoba. Para todo esto y para muchos otros testimonios que los vamos recolectando porque queremos también saber cada una de las vivencias, cada uno de los ejemplos, porque a la hora de comentar el proyecto es muy importante poder dar datos y contar historias que son reales. Que lo único que hicimos nosotros fue citarlo para que nos las cuenten después de haber visto que estaban interesados en el proyecto y que se habían acercado a las páginas. Así que les invito a verlas para que tomemos conciencia de cuáles son algunas de las realidades que se están viviendo en Argentina, a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Yo no sé si se magnifica el sacrificio enorme que es para una familia tener un pibe estudiando. Uno casi que si tiene que vender la casa para que ellos estudien, lo haría. Yo particularmente tengo una hija estudiando en Córdoba. Yo no tengo casa propia, pago un alquiler acá en Jujuy y aparte tengo que bancar un alquiler en Córdoba. Y me meten el descuento del impuesto a la ganancia. Sé que, al igual que yo, hay muchos estudiantes que atraviesan ciertas dificultades en lo que son los gastos del día a día para poder estudiar. Porque conozco el esfuerzo que hace mi familia para que yo pueda estudiar. Ya que ellos son los que abordan los gastos de la facultad, que son bastante, entre subes, libros. Un alquiler, las expensas, los apuntes, las fotocopias, el transporte para que vengan, estamos a 380 kilómetros. Descontar ganancias significa que podemos seguir especializándonos en nuestra profesión, seguir creciendo, seguir estudiando idiomas, y esto puede hacer que podamos acceder a un trabajo mejor a futuro. Como docente que trabajo en una escuela pública de educación media, vivo el día a día de los estudiantes y de sus familias, que tanto les cuesta, que muchas veces no tienen los materiales y los recursos suficientes como para poder llevar adelante su etapa formativa y educativa. Somos muy pocos los que en estos momentos podemos estar sosteniendo a los chicos estudiando, y la frustración que están viviendo en estos momentos los chicos que han tenido que retornar, hasta mirá, me dan ganas de llorar, ver a los papás ir a buscar todos sus muebles y retornarlos a sus ciudades por no poder sostener, es lamentable lo que está pasando. Se termina convirtiendo en un privilegio, sinceramente, estudiar. Yo la verdad no quiero vivir en un país donde sean pocos los privilegiados que pueden llegar a tener un título universitario. Yo creo que la educación es uno de los pilares fundamentales de una sociedad que mira hacia adelante, que mira hacia el futuro. Creo que con este proyecto estaríamos en caminos o en vías de hacer eso. Aportar a la educación, a la inversión, porque para mí es una inversión, y poder descontar de ganancias el tema educativo es fundamental. Y por ahí ver en tu recibo de sueldo todos los meses descontado guita que uno podría cambiar por educación me pareció fantástico. La única forma de revertir lo que está pasando en la Argentina es que nosotros tengamos una Argentina más educada, una Argentina que entienda que hay algunas prioridades que no se discuten, y la primera que no se discute es la educación de la gente. Historias como estas hay muchas. Yo les propongo que también dejen la suya o la de cualquier amigo o conocido que sepan que puede estar en esta situación. Para eso tienen que entrar a la página www.educacionesevolucion.com.ar, dejarnos el comentario y nosotros nos vamos a comunicar con ustedes. También quiero aprovechar el rato para decirles que, por supuesto, nosotros tenemos en claro que no es fácil
buscar los recursos en el Estado para financiar este tipo de deducciones. Pero lo que nosotros creemos es que la Argentina tiene que redefinir sus prioridades, porque este proyecto, por supuesto, que al principio tiene un costo fiscal, que es ni más ni menos que 1/3 de lo que nosotros como argentinos gastamos en aerolíneas argentinas año por año. Es casi lo mismo de lo que gastamos en las jubilaciones de privilegio en la Argentina. Estas son las decisiones que tenemos que tomar como Estado, estas son las decisiones que nos van a marcar como nación, porque no solamente nosotros vamos a tener una Argentina más justa, si recaudamos de una manera más justa, sino también si entendemos que tenemos que hacer que el Estado sea un Estado eficiente, que no derroche los recursos que todos los ciudadanos aportamos y que tenga como prioridades las banderas que para nosotros son fundamentales, que son la educación y la salud pública, que hoy más que nunca, en este contexto de pandemia, vuelven a estar en primera plana, porque todos los días salimos a aplaudir a esos médicos que dan la vida por curar a otros, que dan la vida por salvar a alguien que no conocen, pero que tienen la vocación de hacerlo, así como también vemos lo importante que es la tarea que realizan los docentes en cada uno de nuestros hogares, cuando se comunican a través de la web, cuando se comunican a través de un Zoom, o cuando van a dar clase a las escuelas, independientemente de que saben que eso puede ser peligroso para contagiarse, pero que también saben que la angustia que están viviendo nuestros hijos es muy, pero muy importante. Así que para priorizar estas cosas, creemos que tenemos que tener un sistema tributario mucho más justo, mucho más igualitario, y nos parecía bueno arrancar por acá. En Latinoamérica, la Argentina es el único país que no permite deducir lo que los trabajadores gastan en educación. Así como se puede deducir parte de un seguro de vida, así como se puede deducir parte de una prepaga, ¿cómo no vamos a poder deducir un profesor particular que necesitan nuestros hijos, una profesora especial que hace falta, un curso de idiomas, una computadora, una conectividad para poder estar al día con las tareas en nuestras casas? Creo que esto es fundamental, esto tiene que ver con las prioridades que nosotros hablamos y que creemos que en la Argentina tenemos que revalorar. Y para cerrar esta charla, yo quiero dejarle 2 frases que me dejaron pensando y que me hicieron comprender la importancia que tiene la educación. Una es de Tomás Bulat, que él decía que cuando uno tiene la mala suerte de nacer en un hogar pobre, el mayor acto de rebeldía que puede cometer contra esa pobreza es estudiar, es capacitarse, porque eso te da libertad y eso te da posibilidad de progreso. Lo otro que me quedó muy, pero muy adentro en mi cabeza y que me hizo pensar, fue una frase de Raúl Alfonsín, que decía que la única manera de cortar con la pobreza hereditaria, esa que se pasa de generación en generación, es la educación pública. Y después de mucho tiempo y después de mucho pensarlo, estoy más convencido que nunca, porque de transitar los pasillos de la educación pública como estudiante secundario, como estudiante universitario, como docente universitario, muchos fueron los casos que veía de chicos que por ahí a veces caminaban cuadras y cuadras para poder llegar a la universidad, que los padres hacían un esfuerzo gigantesco para que puedan estar ahí, pero que sabían que cuando recibían ese título, lo que tenían en la mano era un abanico de nuevas posibilidades y de posibilidades de progreso. Así que por eso les pido que nos ayuden a juntar muchos apoyos para el proyecto. Les agradezco que hayan entrado a la charla, les agradezco que participen del ECON, seguramente, no sé si ya participaron en alguna otra charla, pero quedan muchas, van a quedar todas en la web y las van a poder ir viendo. Ahora tienen un fin de semana por delante, así que seguramente van a encontrar charlas de profes muy interesantes. Así que les invito a que si están de acuerdo con esto, traten de compartirlo a través de las redes, a través de mensajes de WhatsApp, con cada uno de sus contactos, sus amigos, porque el esfuerzo que hagan ustedes va a ser muy importante para que nosotros podamos pelear para que el descuento de las herramientas necesarias para la educación del impuesto a las ganancias sea ley. Muchísimas gracias.
y los espero en lo que queda por disfrutar de la ECON. Hasta luego.